de la línea base del consumo energético en el sector hidrocarburos, que es un trabajo que llevamos aproximadamente realizándolo desde septiembre del año 2017 con las personas de nuestra dirección, de la Dirección de Difusión y Gestión de la Información. Bueno, aquí tenemos un poco el contenido que vamos a tener. Vamos a tener los antecedentes por el cual se da este trabajo. Tenemos la estructura, la estructura del sector hidrocarburífero cuando se realizó el estudio, el alcance del estudio también, la metodología que utilizamos para levantar la línea base, las visitas realizadas y los hallazgos más importantes de cada una de las visitas, y los resultados, conclusiones y recomendaciones. Tenemos como antecedentes que en agosto del 2017 el Banco Interamericano de Desarrollo contrata un consultor externo para asesorar al Ministerio de Hidrocarburos en lo que se refiere a gestión de la eficiencia energética. Este consultor es David Delgado, con la persona que hemos venido trabajando. A finales del mes de agosto se oficializa crear una comisión de eficiencia energética en el sector de hidrocarburos. Sus objetivos son la reducción de costos, reducción del impacto ambiental y también la obtención de recursos con fondos internacionales. En septiembre del 2017 se firma un convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Hidrocarburos, las empresas públicas del sector, que son Petroamazonas, Petroecuador, y el Instituto Nacional de Eficiencia Energética, el INER, para fortalecer la eficiencia energética en el sector de hidrocarburos. Y en octubre del 2017 se designa como por el INER, como administrador de contrato a Sebastián Espinosa y a personal de la Dirección de Difusión personal de la Dirección de Difusión y Gestión de la Información y de la Dirección de Servicios Especializados para realizar este trabajo. El alcance del estudio, el INER en este estudio lo que hace es dar soporte técnico al consultor y también trabajar mano a mano con él para levantar la línea base. El objetivo de este estudio es realizar un diagnóstico integral de la situación energética en el sector de hidrocarburos, en lo que es upstream, midstream y downstream y consumo final. También identificar y valorar las oportunidades para el desarrollo de proyectos de implementación de medidas de eficiencia energética. El INER más ha trabajado en lo que es el diagnóstico del sector. Para los que no han escuchado el upstream, midstream y downstream de la cadena petrolera, el upstream se refiere a lo que es exploración, perforación y extracción. En este caso se trabajó en la parte de extracción. El midstream es transporte de petróleo y licuefacción de gas natural y también almacenamiento de estos dos energéticos. Y el downstream es la refinación del petróleo, distribución y venta de derivados. Esta es la estructura del sector de hidrocarburífero cuando se realizó el estudio. En este caso a la cabeza está el Ministerio de Hidrocarburos. Tenemos como agencia de regulación y control a la ARCH. Tenemos la Secretaría de Hidrocarburos, que es la encargada de los contratos petroleros. Tenemos las empresas públicas, Petroamazonas EP, que es la encargada de producción de petróleo, y Petroecuador es la encargada de industrialización de petróleo y venta de derivados. La metodología que seguimos para levantar la línea base es primero la identificación de la infraestructura del sector, y vamos revisando antes de cada visita todo lo referente a las infraestructuras a visitar. Se hacía una solicitud de los consumos energéticos a cada intendencia. En la visita de campo lo que hacíamos es la revisión de procesos de mayor consumo energético y entrevista con los operadores para ver cómo funciona posibles mejoras en la operación. Tenemos al final, que es lo que se está realizando en este momento, que es la validación y análisis de la información obtenida.
En producción de petróleo, como les expliqué, trabajamos directamente con Petroamazonas. Petroamazonas, a través de su proyecto de optimización de generación eléctrica y eficiencia energética, consolidó un equipo de personal que ahora trabaja en la gerencia de mantenimiento y el nombre de su departamento es Soluciones Energéticas. Este departamento lo que hace es tratar de implementar un sistema de gestión de la energía en la parte de oferta. Entonces, en oferta de energía se tiene datos, indicadores y registros. Se realizó por motivos de tiempo visita a 3 bloques petroleros. Las consideraciones para la selección de los bloques fue uno que tenga la infraestructura en lo más moderna posible, uno que tenga interconexión al CEIP, que el CEIP es el Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero, y un bloque que no tenga conexión y que tenga que generar su propia electricidad. Los bloques seleccionados fueron el bloque 12, el Edén Yuturi, debido a que tiene una de las infraestructuras más modernas en lo que es Petroecuador, ya que este bloque era administrado por Occidental y desde 2006 pasó a ser administrado por lo que ahora se conoce como Petroecuador. El bloque 60, que es Sacha, que tiene una buena mezcla en lo que es generación propia de electricidad y también interconexión al sistema eléctrico petrolero. Y el bloque 7, Coca Payamino, que es el bloque que más consume diésel en todos los bloques de Petroamazonas. En lo que es transporte de crudo y derivados, se trabajó con Petroecuador. Las visitas se realizaron a los 9 poliductos. Tenemos 9 poliductos y un gasoducto. Tenemos igual 9 terminales de despacho de combustibles y 4 terminales marítimos. Visitamos casi toda la infraestructura levantando los datos. Es necesario mencionar que este estudio no se había hecho de forma integral. Había ciertos datos aislados de cada infraestructura, pero nunca se había visto desde la producción hasta la entrega de derivados. Aquí tenemos el SOTE. Los hallazgos principales en el SOTE, tiene como dato general 6 estaciones de bombeo. Cada estación de bombeo de crudo trabaja en un régimen constante de 24 horas los 7 días de la semana, parando solo para sus horas de mantenimiento, que terminan siendo aproximadamente 60 horas al año. El consumo anual, estas unidades de bombeo de crudo utilizan petróleo como combustible y aproximadamente son 700,000 barriles de crudo. Esto es un equivalente a un precio de $50 a 35 millones anuales solo en combustible. Tenemos en 3 estaciones de autogeneración con diésel. Y es un poco contradictorio. Estas fotos son de la estación El Salado del SOTE. Esta estación se encuentra frente a la entrada a la captación de la central Coca-Cola Sinclair. Como podemos ver, en la montaña del frente pasan las líneas de transmisión de la central Coca-Cola, y en esta estación se sigue generando con diésel. En transporte de derivados, como les expliqué, tenemos 9 poliductos y un gasoducto. Visitamos casi todo lo que pudimos, solo nos faltó visitar la estación de bombeo en Ambato y 3 estaciones del poliducto Pascuales Cuenca. En este caso, el 90% de la infraestructura utiliza unidades de bombeo eléctricas. Todas las estaciones cuentan con conexión, con acceso al Sistema Nacional Interconectado, aunque sea para usos menores, pero también para las unidades de bombeo. Aquí podemos ver, esta es una foto de las unidades de bombeo de la estación del poliducto Libertad Manta, y aquí tenemos igual las estaciones de Chalpi en el sector de Papayacta.
Un poco de las refinerías, igual las que visitamos. El país tiene 3 refinerías: la refinería estatal Esmeraldas, la refinería de Shushufindi y, bueno, el complejo industrial Shushufindi y refinería La Libertad. La más grande es Esmeraldas, con una capacidad de 110.000 barriles día. La refinería La Libertad, que cuenta con 45.000 barriles día. Y el complejo industrial Shushufindi, que tiene una capacidad de 20.000 barriles día en lo que es refinería Amazonas. Y la planta de gas de Shushufindi, que cuenta con una capacidad de procesamiento de 25 millones de pies cúbicos día de gas asociado. Bueno, los hallazgos importantes: la refinería de Esmeraldas tiene 16 unidades de proceso. Bueno, ahí estamos contando cada unidad que tienen en la planta. Los principales consumos de combustible aquí son el fuel oil y el fuel gas. Demanda una potencia eléctrica aproximadamente de 25 megavatios. Tiene interconexión a Cinel para uso en oficinas. Pero dicen que han tenido bastantes problemas con la distribución eléctrica. Y también tienen una interconexión directa a la central Termoesmeraldas, que se realizó recientemente, ya que tuvieron un incendio en una turbina de generación. Bueno, aquí tenemos la foto de refinería Esmeraldas, y esta es la planta, es una foto importante, es la planta de utilidades. Ya les explicaré por qué en la parte de resultados. Y bueno, en refinación en las siguientes refinerías, los hallazgos no son tan importantes como en Esmeraldas. En refinería La Libertad, el principal consumo es de fuel oil para hornos y calderas. Aquí también tenemos diésel para generación eléctrica. Les explico por qué. La refinería La Libertad, en especial la planta de La Libertad como la conocen, es una planta que es heredada de una empresa británica. Por ser heredada de una empresa británica, cuando la diseñaron, está diseñada para funcionar a 50 hercios. La electricidad funciona a 50 hercios, mientras que la red eléctrica ecuatoriana funciona a 60. Eso significa que no se puede conectar directamente, entonces utilizan generación propia. Bueno, y en lo que es el complejo industrial Shushufindi, aquí cambian las cosas. El principal consumo de combustible es el gas combustible producido en la planta de gas, y para uso eléctrico tenemos interconexión al sistema petrolero. En comercialización, bueno, visitamos la mayoría de terminales de despachos. El país cuenta con 10 terminales de despacho de productos limpios. Todos tienen acceso a la red eléctrica. Todos tenemos 5 terminales que cuentan con envasadoras de GLP. Aquí tenemos una fotografía del terminal Pascuales, y esta es la envasadora de GLP del terminal Chorrillos. Bueno, y aquí vamos un poco con los resultados. Identificamos en Petroamazonas los principales consumidores de combustible, que son las centrales de generación eléctrica con consumo de crudo, de gas asociado, de diésel. Ya en la siguiente gráfica podremos ver un poco más desagregado. Sistemas Power Oil, que son sistemas hidráulicos para la extracción de petróleo. Sistemas Power BES, que son bombas electrosumergibles igual para la extracción de petróleo. Y los sistemas de reinyección de agua. Lo que hacen es el agua que se obtiene de los separadores volverla a enviar a los pozos. Y en Petroecuador tenemos el bombeo de crudo, como les expliqué en el SOTE, que son 700.000 barriles anuales. El bombeo de derivados, pero la mayoría ya se encuentra con unidades eléctricas, lo cual aumenta su eficiencia. Y hornos y calderas en refinerías. Y aquí tenemos ya los gráficos más detallados. Primeramente cabe destacar que el sector hidrocarburífero consume
10 millones de barriles equivalentes de petróleo, que es más o menos el 10% del consumo nacional, y eso hay que enfatizarlo porque una industria consume el 10% del consumo nacional de energía. Y aquí ya tenemos, en este gráfico tenemos desagregado por cada infraestructura. En lo que es Petroamazonas, consume el 65%, que son los bloques petroleros. Nuestro segundo gran consumidor es la refinería Esmeraldas. Nuestro tercer gran consumidor es el SOTE. Y entre todos los otros consumidores suman el 5%. Aquí hay algo interesante que encontramos durante las visitas. La demanda eléctrica, la demanda de potencia eléctrica del complejo industrial Shushufindi es aproximadamente 3 megas, mientras que una unidad de proceso, la de catalíticas 1 en refinería Esmeraldas, solo esa unidad de proceso consume lo mismo que todo el complejo industrial Shushufindi. Tenemos ya desagregados los resultados de Petroamazonas, como les había explicado, en los sistemas de generación eléctrica. Entonces aquí tenemos todos más o menos consumen 4 millones de barriles equivalentes de petróleo solo en generación eléctrica, por lo cual se está buscando una interconexión entre el sistema nacional interconectado y el sistema eléctrico petrolero, que se está dando ya en estos momentos. Tenemos lo que son sistemas Power Oil, tenemos el gas que se quema en la antorcha, que igual llega a ser casi 2.000 barriles equivalentes de petróleo, y tenemos otros consumos en lo que es campamentos, sistemas de reinyección de agua, que son muy pocos. Aquí igual es importante señalar que todo este diésel que podemos ver, que es del 27% en la matriz de consumo energético, se podría en generación eléctrica, tenemos el diésel en esta parte, podría ser reemplazado por toda esta quema de gas natural asociado que ahorita se lo está desperdiciando. Claro que debe tener un tratamiento y un sistema especial para aprovechar, pero aún así termina siendo más rentable que utilizar diésel, que a las finales viene siendo un combustible importado. Tenemos, bueno, solo les voy a hablar de los 3 grandes consumidores, ya que son los que tienen más impacto y en los cuales se debería trabajar. Tenemos el consumo en refinería Esmeraldas, casi 1.500 barriles equivalentes de petróleo se utiliza de fuel oil, casi 1 millón de barriles equivalentes de fuel gas y muy poco en electricidad de la red. Como les había explicado antes, en refinería Esmeraldas especialmente han tenido varios problemas con lo que es la red eléctrica de CENEL. Entonces ellos tratan de funcionar como un sistema aislado, generando su propia electricidad. Y bueno, ya los consumos divididos por unidades de proceso. Aquí es lo que les explicaba, la planta de utilidades es el mayor consumidor de energía de la refinería Esmeraldas. Esto se da porque en utilidades se genera todo el vapor, se genera el vapor para toda la planta. También se tiene que tener preparado el combustible para toda la planta, y también está encargado de la distribución de electricidad igualmente para toda la planta. En este caso el segundo gran consumidor es los hornos de destilación atmosférica. Los 2 hornos deberían tener el mismo consumo, pero el horno de crudo 2 en el área de catalíticas 2 estuvo cerrado por mantenimiento casi todo el año anterior, que son los problemas que se han ido escuchando de refinería Esmeraldas. Y bueno, también tenemos una parte de gas fuel no aprovechado, que igualmente con un tratamiento adecuado se lo puede aprovechar y ahorrar fuel oil, y
que se puede vender. Y en el SOTE tenemos un igual panorama, como les había explicado. Las unidades de bombeo utilizan petróleo, entonces el petróleo es el energético que más se consume, un poco para diésel, en diésel de generación y diésel en bombeo, que no se compara con lo que es petróleo. Igual muy poco de electricidad de la red. Este panorama cambiaría con la propuesta que se está realizando en estos momentos de cambiar el petróleo por unidades de bombeo eléctricas y que consuman electricidad de la red. Como les explicaba, una de las estaciones está frente a Coca-Cola Sinclair y se sigue utilizando diésel para generación. Y bueno, ya el consumo por estaciones de bombeo. Las que más consumen son Baez y Papallacta, esto debido a que estas dos estaciones tienen que vencer la altura de la cordillera, en especial Papallacta, que tiene que vencer una altura de aproximadamente 4.000 metros en el punto más alto de la Virgen, y de ahí ya todo baja por la dinámica. Bueno, en las estaciones reductoras de presión del SOTE y en el terminal de Balao se tiene muy poco consumo en consumos eléctricos. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, implementación de sistemas de medición durante las visitas, en especial en el bombeo de crudo en oleoductos secundarios. Nos dábamos cuenta que los motores no tenían sistemas de medición, simplemente consumían lo que la máquina estaba absorbiendo de gas asociado. Los técnicos nos explicaron que esa infraestructura era heredada de lo que antes era Petroproducción, entonces se la ha mantenido así. Tenemos también como conclusión que se deberían elaborar reportes en el marco de la eficiencia energética. Esto ya se lo hace por el Departamento de Soluciones Energéticas en Petroamazonas. Son reportes de consumo diarios, indicadores de eficiencia. Estos reportes actualmente no se los elaboran. Bueno, implementación de sistemas de gestión de la energía, como les expliqué, Petroamazonas tiene para la oferta de energía. Capacitación de eficiencia energética aplicada al sector hidrocarburífero, esto para los técnicos. Bueno, nos dábamos cuenta que los regímenes de funcionamiento en la mayoría de infraestructuras es de 24/7. Lo que ellos buscan es tener una operación segura, tener una operación constante, pero también debería también ser una operación eficiente. Entonces, aquí tenemos lo de la capacitación. Y bueno, el trabajo que nosotros vamos a hacerlo es la elaboración de indicadores. Un indicador es mucho más fácil de comprender que algo como yo les he estado explicando, 700.000 barriles, o sea, con un indicador eso quedaría resuelto. Los indicadores propuestos serían energía utilizada por barril producido, energía utilizada por barril transportado en lo que es oleoductos, y también algo muy importante para conseguir incluso fondos internacionales, emisiones por barril transportado. En el caso de los poliductos, las emisiones son cero, las emisiones son cero, y como están utilizando electricidad de la red eléctrica, aproximadamente un 80% sabemos que es de hidroenergía. Bueno, también como próximos pasos tenemos la presentación de resultados ante la Comisión de Eficiencia Energética. Bueno, la elaboración de un listado en los potenciales que hemos encontrado durante la visita, y bueno, la publicación y la socialización de los resultados, que para mí es algo de lo más importante, ya que tenemos un buen producto, pero si se queda solo en la Comisión de Eficiencia Energética, tal vez no se pueda conseguir mucho más. El gobierno de todos.